Ruta Nueva Vida 97.7. Juan Carlos Moraima y Fernández, 7:34 de la mañana. Bueno, no ha caducado el mensaje de arrepentimiento y ese es el tema a continuación. Que quédate cuál es el ángulo para que participes con nosotros esta mañana. Interesante el tema, Juan. Yo creo que es un tema que al que mucha gente le huye. Sí, yo no sé por qué razón. No creo que nadie lo haya planificado. Es decir, dejemos de hablar de pecado y dejemos de hablar de arrepentimiento. Yo no sé de qué forma se dio. Lo que sí hemos visto y los que llevamos mucho tiempo sirviéndole al Señor es que se ha generalizado el no hablar de lo que es pecado, porque yo creo que se asocia al mensaje que la gente denominó como el mensaje rajatabla. De acusación, de juicio. El mensaje de acusación, de juicio, de infierno, de condenación. Y cuando tú asocias algo mal asociado, como lo es el arrepentimiento con esas cosas, cuando el arrepentimiento a todas las instancias que tú vas en la Biblia dice que no había un profeta como Juan el Bautista. Y el mensaje de Juan el Bautista era: arrepiéntanse y conviértanse. ¿Ok? Ejercicio que es poderosamente bueno. Así es. Algo bueno nos puede pasar en la vida es arrepentirnos de algo malo. Correcto. Entonces me fascina cómo Hechos capítulo 3, verso 19 menciona el proceso de arrepentimiento. Dice: arrepentíos y convertíos para que los pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Todos queremos del Señor lo mejor, todos queremos del Señor la bendición, todos queremos del Señor el gozo, la paz, la fortaleza. Pero fíjate que Hechos 3 está diciendo, el apóstol Pedro en aquellas primeras predicaciones, luego de haber sido investido por el Espíritu Santo, si tú quieres tiempos de refrigerio de parte del Señor, arrepiéntete y conviértete, porque está condicionado, dice, para que vengan tiempos de refrigerio. Entonces, ¿cómo tú puedes obtener tiempos de refrigerio de parte del Señor si no tienes una actitud de reconocer que has fallado, de reconocer dónde has pecado y de arrepentirte? Entonces se convierte en algo fundamental. Claro. Y cuando lo analizo, digo, espérate, si yo escucho este mensaje, yo no escucho un mensaje de acusación, yo no estoy escuchando un mensaje que me están mandando para el infierno. Yo estoy escuchando una invitación que para recibir tiempos de refrigerio de parte del Señor, yo necesito reconocer dónde he fallado. Y eso no es malo. Al contrario, todo lo contrario. Si todos los consejeros en el contexto de la relación de pareja, ¿qué nos dicen? Mira, tienes que arreglar las cuentas donde hiciste sentir mal a tu esposa, donde la ofendiste. Reconoce y pide perdón. Exacto. Y empiezas otra vez. Lo aplicamos perfectamente en la relación de pareja. Así es. A los hijos los ofendiste, mira, pídele perdón a tu hijo. Sí, lo buscamos y lo pedimos. Sí. Y ese consejo lo agarramos ahora en el contexto espiritual de nuestra relación con el Señor. Cuando alguien nos dice, arrepiéntete de tus pecados, Juan. Si tú quieres bendición y tiempos de refrigerio de parte de Dios, te tienes que arrepentir de tus pecados. Me estás acusando, pero tú me estás acusando de que yo estoy haciendo algo malo. O sea, se nos hace difícil aplicarlo en la parte espiritual. No sé por qué. ¿Será la palabra pecado en lugar de errores? Es que la Biblia... Es un pecado, habla de pecado la Biblia. Correcto. Claro, pero que la Nosotros gente... lo suavizamos. Claro, pero que la gente entonces le tiene terror a la palabra pecado, o quizás se sienten ofendidos en el sentido de que no, esto no es pecado, esto fue un error que yo cometí. Digo, no quiero meterle fuego al tema, pero métele fuego. Tal vez por otro lado, más que la gente pudiera haber sido que en el proceso, con los años, algunos predicadores fueron predicadores los que le tomaron miedo al término, por no hacer sentir mal y tratando de atraer más gente, empezaron a eliminar el término ese y unos cuantos más, ¿no? Claro. En ese mismo empeño por suavizar tal vez un poco el mensaje y hasta que quedó atrás. Y no nos dimos cuenta. Totalmente, sí. Yo creo que eso pasó y puede continuar pasando. Ajá. Porque la Biblia habla
de conductas que son pecaminosas y tienen nombre y apellido. Están muy claras. Que son obras de la carne, ¿verdad? Las borracheras, los adulterios, el homosexualismo, ¿verdad? La fornicación. La fornicación, claro, sí. la lascivia, la mentira, el hurto. O sea, la Biblia describe una serie de conductas típicas del ser humano caído, típicas de nosotros, como conductas que nos llevan a pecado y que requieren arrepentimiento porque dañan la relación con Dios, nos separan de Dios. Entonces, si nosotros estamos en alguna de ellas, normalmente el ser humano a primera instancia se siente incómodo de que te señalen que tienes alguna de esas conductas de las cuales necesitas arrepentirte. Pero en realidad, si yo nunca he escuchado que una de esas conductas ofende a Dios y me separa de Dios, alguien me tiene que enseñar. Claro que sí. Que esas conductas es la que me separan de Dios, por lo tanto debo pedir perdón y arrepentirme. Sí. Hace falta siempre gente en la vida cerca que te diga, lo estás haciendo mal, te tienes que arrepentir. Exacto. Porque tú despiertas muchas veces, tú dices, espérate, oye, es verdad, yo no estoy obrando bien. Exacto. Me tengo que arrepentir. O sea, necesitamos esa gente siempre, ¿verdad? Pero están escasas. Sí. Por eso es que las iglesias son tan importantes y esta prédica es tan importante, claro. También, porque el que no tiene esa persona al lado o el que está al lado es igual. Ajá. Sí, porque a veces andan dos que son iguales. Sí. Y entonces necesitas escuchar esa prédica, ¿verdad? Que cada domingo, por lo menos yo me crié en eso, cada vez que yo iba a la iglesia el domingo, esa prédica siempre estaba. No era con paños tibios. Eso era, a veces uno salía un poco estrujadito, pero lo agradecía. Pero era necesario. Ajá. Salías con un sentido de genuino arrepentimiento y que te habías acercado a Dios y saliste sintiendo su presencia, que posiblemente hacía tiempo que tu conducta pecaminosa había contristado al Espíritu Santo y tú no sentías la presencia de Dios en tu vida. Y ese mensaje fue el que te llevó a un conecte otra vez, a volver a refrescar y sentir lo que hacía tanto tiempo tú no sentías. Por lo tanto, esto es un mensaje de vida, esto no es un mensaje de acusación y de muerte. O sea, el que nos inviten a que hagamos reflexión acerca de nuestra conducta para ver cuánto pecado estamos cometiendo, para que nos arrepintamos, termina siendo un tremendo mensaje de vida. Y vamos, es un mensaje urgente. Total. Para mucha gente es un mensaje de vida o muerte, o sea, es urgente. Digo, para todos nosotros, ¿no? Todos los días tenemos que evaluarnos y reevaluarnos, pero, ¿verdad? En términos generales, hay gente que necesita ser llamada a arrepentimiento o con urgencia. Sí. Y no hay quien se lo diga. Y no hay quien se lo diga. Hay una parte en la Escritura que dice, ¿cómo se convertirán si no hay quien les predique? Exactamente. Y muchas veces parte de la predicación, no solamente acerca de la realidad de que el único Dios verdadero se encarnó en un cuerpo humano y vino a morir por nuestros pecados. Parte de ese mensaje incluye el poder decir, si ustedes han tenido este tipo de conducta, hay provisión de perdón precisamente en lo que Cristo hizo. Por lo tanto, si tú me vas a hablar a mí que me arrepienta de mis pecados porque la opción que tengo es perdón y salvación, ese es el mensaje. Claro. O sea, no me lo cambies, no me lo disfraces. No me lo disfraces, Sí, no le quites las palabras que son el trigger que me van a decir, yo estoy perdido. Porque esas conductas que define la palabra y que el predicador me trajo citando la Biblia son las que traen convicción de pecado en mí para que me arrepienta. Por lo tanto, el resultado final es bueno, no es malo. ¿Por qué lo hemos dejado de ver así? Es interesante. Súper interesante, porque con el tiempo lo que comenzamos a escuchar, y es bueno, es mira todo lo que puedes lograr con Cristo, ¿sabes? Pero no nos dijeron, arrepiéntete. Exacto. Y mira todo lo que puedes lograr con Cristo, ¿eh? Entonces, pues, y en el proceso tal vez hubo gente que nunca escuchó ni siquiera el mensaje de arrepentimiento. Mira qué cosa más extraña. Probablemente hay gente en la iglesia, tú sabes, que recibió al Señor y nunca le dijo, te tienes que arrepentir de tus pecados. Y gente quizás con unas dobles vidas, pensando que pueden seguir viviendo de esa manera, simplemente por el mensaje liviano de, mira todo lo que puedes lograr. Y estás en el Evangelio, ¿no? Pero eso es un mensaje que a veces puede quedar cojo. Necesitamos arrepentirnos.
Otra verdad poderosa del Evangelio es: el que alcanza misericordia es el que ¿quién? El que confiesa el pecado. Confiesa el pecado para que alcances misericordia. Wow. Dice la Escritura. Y dice que si tú no lo confiesas, se envejecen tus huesos. Y dice que si tú no lo confiesas, en algún momento se gritará tu pecado desde las azoteas. Y cuando aún ese extremo es el intento de Dios de tirarte al medio, permitir que salgas al medio para que te arrepientas y te salves. No es avergonzarte, no es humillarte, no es denigrarte. Es el último recurso de Dios, que si tú voluntariamente no te arrepientes para alcanzar misericordia, Él te va a tener que exponer para salvarte. Posiblemente exponiéndote, se produzca en tu corazón un sentido de arrepentimiento, sea motivado por la vergüenza, sea motivado porque por fin viste la maldad en la que tú estabas, pero el propósito final no fue humillarte, Salvarte. fue salvarte. Sí, sí. Entonces, como tú quieres que mires ese corazón de Dios, tú dices, qué hermoso es el corazón de Dios. Brutal. ¿Por qué dejamos de hablar de esto si el resultado final es? Entonces entiendo a Juan el Bautista con su mensaje de arrepentimiento, entiendo cómo el ministerio de Pedro empezó como un mensaje de ustedes son culpables, ustedes pecaron, ustedes crucificaron a Cristo. Arrepiéntanse para que vengan tiempos de refrigerio. Fíjate qué poderoso. ¿No será también que en ciertos tiempos, verdad, se utilizaba una palabra muy fuerte o se levantaba un profeta con una palabra fuerte? Y hay personas que se sintieron avergonzadas porque se lo dijeron delante de todos. Esos ¿hay errores, casos así? esos errores se cometieron, sin duda. Sí. Pero eso no cambia la verdad de la Escritura. Eso no es para que entonces, para que no me asocien con aquel predicador, yo voy a dejar de predicar esto. O sea, yo creo que eso fue lo que pasó. Sí. Por ahí comenzó a lo mejor la Erróneamente. cosa. Aparte de que también hubo un momento en que se presentó solamente la parte del evangelio cómodo, que no importa la conducta que tú tengas. Después que tú vengas aquí y des tus diezmos y tus ofrendas, Claro. estás nice, estás hecho. Y tu vida va a cambiar. Y eso está súper mal porque por diezmos y ofrendas. Imagínate, No, era para nada. como compra de indulgencias. Sí. O sea, tú no tienes ya que, no hablemos de pecado y arrepentimiento. Tú das diezmos y ofrendas y no importa la vida que tú lleves, tú eres salvo. Vas a ver lo bien que te va a ir. Exacto. Y no te tuviste que arrepentir nunca. Nos escribe Exacto. por aquí Magdiel, dice, el pecado es una actitud mental que me lleva a desafiar la voluntad de Dios. Wow, a desafiar la voluntad de Dios. Así y es. luego viene la conducta pecaminosa. Ujú. Tremendo. Es interesante, vamos a abrir las líneas. Sí. Yo no sé, mira, si tú estás escuchando Nueva Vida y dices, mira, yo soy el primero que arranco hoy y me arrepiento y me reconcilio con ustedes esta mañana, porque es que el mensaje de pecado y arrepentimiento es un mensaje de vida. El mensaje de muerte es no hablar de pecado y no hablar de arrepentimiento, porque te vas a morir sin saber cómo volver a Dios, o cómo regresar a Dios, o cómo por primera vez tener una relación con Él, que no hay de otra. Exacto. Es reconociendo tu pecado y arrepintiéndote y aceptándolo a Él. Es sencillo, el mensaje del Evangelio no es complicado, es sencillo. Lo hemos complicado. 787-993-9700, cuadro lleno. Buen día, en ruta. Buen día. Mira, mi opinión es que hay personas que ese evangelio cómodo, entre comillas, o ese evangelio de amor, que es el que realmente Jesús quiso traernos, nunca lo conocieron. Ya que cuando precisamente querían experimentar el arrepentimiento, la salvación y todo el perdón que Jesús nos puede dar y Dios nos puede dar, realmente fueron señalados y fueron ridiculizados en sus congregaciones. Sé de personas que fueron donde sus líderes buscando ayuda precisamente para poderse acercar más a Dios, y como les cuento, hicieron leña en toda la congregación y parecería que se alegraban de que esa persona hubiese pecado, cuando el ideal hubiese sido presentarle el camino correcto. Exacto. Así que creo que por esa línea es que hay muchas personas que hablarles de pecado más bien les recuerda cómo personas de la misma iglesia les hicieron daño. Wow, y no debería ser así. Ajá. Y no debería ser así porque el mensaje de arrepentimiento es un mensaje de vida. Eso No se es daba para burlarte y mucho. decir, qué santo soy, qué feo lo hiciste tú, Claro. qué carnal fuiste. Pero te voy a decir una cosa también, de Eso la se misma daba manera, mucho. No, pero de la puede misma ser. manera hay mucha gente hoy, yo estoy muy seguro, hay mucha gente hoy que nunca ha escuchado una exhortación
jamás en la vida. Estás mal, te tienes que arrepentir de tus pecados. O sea, esto es un mensaje nuevo para mucha gente. Oh, sí. No sé, no nos equivoquemos. Hay gente que pudo haber sido lastimada, eso es así. Pero eso no quita que el mensaje es claro y es columna del evangelio, ¿no? Totalmente. Pero hay gente que nunca ha escuchado este mensaje. Es un mensaje, para nosotros un mensaje quizás viejo, pero para mucha gente es un mensaje nuevo que necesitan escuchar. Yo estoy seguro de que si este mensaje regresa con la fuerza que alguna vez tuvo, ¿verdad? Muchísima gente va a venir al pie del Señor. A lo mejor se ha dado por sentado. Claro. Las iglesias lo han dado por sentado, la gente lo sabe. Oye, y no hay necesariamente. un montón de jóvenes por ahí en la calle que nunca nadie les ha dicho, hey, arrepiéntete, hermano. Tú sabes, un mensaje básico para gente, un mensaje que mucha gente no ha oído, punto y se acabó. O sea, así es. De acuerdo. Buen día. Hello. Sí. Sí, hola. Bendiciones, mi gente, saludos. Saludos, ¿qué tal? Bueno, yo lo que entiendo es que precisamente la connotación que le daban al mensaje de arrepentirse, pues denotaba ese sentido de condenación, entonces el mensaje mismo se cancelaba. Y entonces el lugar de hacerlo en amor, decirle, informar a la gente, educar a la gente en relación a que estamos hablando de que es que cambie de mente, de pensamiento, que tenga, que estás errando al blanco, o sea, que un mensaje de amor que lo que te lleva es precisamente a preservar tu vida y que te lleva a vida y a vida en abundancia, pues se cancelaba el mismo porque lo que tú recibías era arrepentimiento sinónimo de condenación, y entonces trivializó el mensaje a tal punto que los medios de comunicación, los no creyentes, pues lo cogían en un vacilón y te lo decían, el que quería hacerse el jocoso, arrepiéntete, y entonces pues caía en un terreno que era inútil. Sí. Sí, se llegó hasta a coger a broma, tienes toda la razón. Sí, sí. Tienes toda y absolutamente toda la razón. En ruta, Vamos buen a día. más. Buen día. Bendiciones. Amén, saludos. Mi nombre es Alejandro Rodríguez de acá en la Florida. Y hace 20 años atrás, en el último predicación de un pastor, ya se iba a retirar, era la última predicación, y predicó a base del arrepentimiento. Y yo estaba conviviendo con la que es ahora mi esposa. Ajá. Y gracias a esa predicación, yo arreglé mi vida y me convertí hace 20 años. Y yo le doy gracias a Dios por estas clases de predicaciones, en las cuales lleva al ser humano más cerca de Dios. Exacto. Y para la gloria de Dios, estoy ahora ministrando la palabra. Llevamos 15 años de pastoreo acá en la Florida, en Vero Beach, Florida. Wow, gracias a esta predicación. Así es. Wow. Qué tremendo. Mi gente, yo tengo que leer esto. Sí, claro. Hay una persona escribiendo, dice, me crié en una iglesia fundamental y por temor ¿verdad?, a que lo destruyeran cuando él confesara su pecado, no lo hizo. Dice, por motivo de, ¿verdad?, de que lo destruyeran. Eso era lo que él pensaba. Sé que me queda poco tiempo para confesarlo, por favor, ayúdenme. Wow. Esta mañana él lo puede confesar directamente con Jesús. La confesión de pecados no es necesariamente frente a los hombres. Es cuando tú reconoces tu pecado delante de Dios. Eso es. Y Él puede resolver ese problema esta mañana sin venir a Nueva Vida y sin hablar por los micrófonos. Lo que es importante para Dios es que Él personalmente reconozca ese pecado que lo ha separado de Dios, el que sea, o los que sean, y que diga, Señor, yo me arrepiento de todos estos pecados, de todo este proceder, de todo este comportamiento. Precisamente es lo que dice 2 de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice la palabra, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y dice la palabra pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ok? O sea, Dios no quiere hablar de pecado para que nos quedemos ahí sin esperanza, para que nos muramos muertos en el pecado. Dios quiere que hablemos de pecado porque Él es el camino a la salvación. Él es el camino al perdón de todos esos pecados.
Pero si no hablamos de eso, no podemos conducir a la gente a Cristo, al que perdona todos los pecados. Así que tenemos que hablar de una cosa para llevar a la gente a salvación, no a condenación. Así mismo. Así que caballero, esa es la invitación que yo le hago esta mañana. Mi preocupación es que él dice, sé que me queda poco tiempo, por favor busca ayuda. No sabemos a lo que él se refiere con que le queda poco tiempo para confesar el pecado. Busca ayuda. Aquí hay muchísimas personas, ¿verdad?, de recursos que vienen a la emisora. Y como dijo Juan Carlos, ahí donde estás, hazlo. Tú con Dios, tú y él. Nadie necesita escucharlo, pero si necesita algún otro tipo de ayuda, también debes buscarla. Luce como que también esta es una temporada para que la iglesia retome y otros temas también que quedaron un tanto atrás y que el pueblo necesita en alguna instancia refrescar y en otra instancia escuchar por primera vez. Yo creo que la iglesia necesita retomar parte ángulos demasiado importantes. Sí. Hablar de segunda venida para muchos es meter miedo. Hablar de segunda venida para mí es esperanza. ¿Ok? Triunfo. Es consuelo, es victoria. Claro. ¿Ok? Cuando hablamos de pecado de la misma manera, todos estamos, que dice Romano, muertos en delitos y pecados. O sea, cuando hablamos de pecado es algo común en cada uno de nosotros. Nadie puede jactarse de que, chacho, tú eres carnal y pecador y yo no, yo soy el santurrón y el santo. No, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos necesitamos arrepentimiento y salvación. En ese barco estamos todo el mundo. ¿Ok? Así que retomemos ese mensaje Nueva Vida esta mañana con este tema. En par de minutitos nada más lo pones sobre la mesa para decirte, si tú eres pecador, mira, yo también he sido pecador y todavía cometo pecados que tengo que ir delante de la presencia de Dios a decirle, Señor, perdóname. Mantén mi nombre escrito en el libro de la vida. Dame las fuerzas de tu Espíritu Santo para no pecar o no volver a caer en ese pecado. Esto es algo continuo, esto es algo cotidiano, esto es algo diario. Pero tenemos que seguir hablando, de lo contrario nos perdemos el camino a la salvación. ¿Qué clase de temas los que está trayendo cada mañana en Ruta Nueva Así Vida es. 97.7? Es nuestra misión, parte de nuestra misión. Lo hacemos todos los días de la vida y seguiremos. Doctor Nelson Torres, doctor Pastor Nelson Torres. Oh, sí. En breve. Buenos días. Vamos en Ruta.